Gracias por continuar en nuestra sintonía y ya estamos, señores, en el escenario de las entrevistas y nos acompaña nuestro primer invitado de este viernes, es Osiris de Sena. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de UNIBE, también es director de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales de Obras Públicas y aspira a ser diputado por Santo Domingo Norte. Aquí está para contarnos de por qué él quiere pues pasar a un nuevo, digamos, aspecto, capítulo en su vida y ya ser un político activo o más activo. No, él tiene 20 años en política. Por eso quiere ser más activo, quiere ser escogido para algunos proyectos que tendrá por allá por Santo Domingo Buen Norte. día. ¿Cómo está usted, Usted está caballero? aspirando por el PRM, ¿verdad? Y buen día, Mari Carmen, Ronnie, Yudelkis y a ese público televidente que despierta en RD temprano para sintonizar este prestigioso programa. De madrugada estamos aquí. Mire, entonces, usted está en estas aspiraciones, Santo Domingo Norte, PRM, ¿qué le motiva a pasar de una vida, digamos, activa, pero no tanto como lo sería ya si lo escogen, digamos, diputado, que ya tiene una responsabilidad de legislar y de representar en el Congreso a esa población de Santo Domingo Norte? Sí, realmente el municipio de Santo Domingo Norte es de los más grandes que tiene el país. Estamos hablando del tercer municipio en orden de cantidad de habitantes. Y si lo analizamos en términos de extensión territorial, ni se diga. Es un municipio que cuenta con 388 kilómetros cuadrados y sin embargo no hemos tenido una ley Made in Santo Domingo Norte. Y es un municipio que aunque en los últimos años ha experimentado un crecimiento en términos de desarrollo, pues lo cierto no es menos cierto también que estamos en pañales en algunos aspectos. Por ejemplo, Santo Domingo Norte no tiene un cine donde la familia pueda ir a ver una película. ¿Cómo? Tiene que ir al Distrito Nacional. O una gran plaza comercial, ¿verdad? Plaza comercial ya tenemos Colina Centro, que recientemente se inauguró. Una de las más grandes que yo he visto. Impulsado por el desarrollo poblacional y habitacional que se ha dado en los últimos años en la periferia de la Jacobo Masluta. Pero no es suficiente. O sea, realmente en Santo Domingo Norte no hay ni siquiera un restaurante en donde la familia pueda celebrar una graduación, por ejemplo. Y a mí eso me motiva, porque creo que tenemos la oportunidad de poder contribuir con el desarrollo del municipio de Santo Domingo Norte. ¿Usted vive allá? O sea, aparte de ser, ¿vive allá? Sí, realmente yo llegué allá a Santo Domingo Norte cuando tenía 3 años de edad, el 1 de septiembre de 1987, específicamente al barrio Peña Gómez, allí donde todavía viven mis padres, y ahí tuve la oportunidad de desarrollarme, cursar toda mi escolaridad, ir a la universidad, y realmente es un municipio que me duele y por ello nosotros sentimos el compromiso de hacer más por el desarrollo de Santo Domingo Norte, porque hemos tenido muchos políticos, más de 100 diputados, desde que se fundó la República Dominicana hasta el día de hoy, y hemos tenido hasta presidente de la Cámara de Diputados, pero no tenemos ni siquiera una ley que haya nacido en beneficio del municipio de Santo Domingo Norte. Entonces, nosotros, desde una aspiración, ya tenemos 5 proyectos de ley y aspiramos a presentar por lo menos 8 o 10 iniciativas legislativas. ¿Y en qué ámbito van dirigidas esas iniciativas? Tenemos iniciativas en todos los ámbitos e incluso algunas son de alcance nacional. Por ejemplo, en mi accionar político, yo fui secretario nacional de Planificación y Estrategia de la Juventud del PRD. Y en la campaña del 2012 tuvimos la oportunidad de ser parte activa en la creación del programa de gobierno en materia de juventud de esa campaña. Y allí nosotros analizamos una problemática que ningún gobierno se ha detenido a pensar y que puede tener un impacto positivo en nuestro país, que es el tema de los reos, los privados de libertad. En su mayoría tienen 35 años o menos. En esa época, más del 70% de los privados de libertad tenían 35 años o menos. Y yo estoy convencido de que al día de hoy esas estadísticas son muy similares.
Y eso crea una serie de situaciones y males en la sociedad que ningún gobierno se ha detenido a pesar. Por ejemplo, tú tienes, según las estadísticas, que esos privados de libertad salen generalmente peor que como entraron. Debido a que Desformado en vez de reformado. no hay un sistema de clasificación integral ni de reforma integral. Entonces, un reo llega allí, quizá cayó preso por un abuso de confianza, digamos, y allí en la cárcel aprende 20 o más oficios delincuenciales. Entonces, también está el tema de que muchas veces esos reos tienen hijos en preadolescencia, que muchas veces empiezan a delinquir los niños y a prostituirse las niñas por no tener un sustento. Entonces, nosotros tenemos en carpeta una iniciativa legislativa que pretende corregir varios males de esos. Yo le he llamado a eso el sistema o proyecto de ley de reforma penitenciaria, que persigue 3 macroobjetivos, iniciando con formación, que en las cárceles sea obligatorio las instalaciones de escuela técnico profesional y vocacional. Pero se da eso en el nuevo Pero eso modelo. se estaba en el ¿En el nuevo nuevo modelo modelo ahí está eso. o Sí. se descontinuó? No, Sí, no, pero sigue todavía. O no sea, se- la gente allí recibe cursos, incluso hasta la UAS tiene Pero no hay un profesores marco legal que allí. lo obligue. No hay un marco legal ni está en todos los recintos carcelarios del país. Entonces, a mí me interesa que puedan ser sometidos a formación los distintos reos. Pero también está el hecho de que muchas veces esos delincuentes están prácticamente haciendo nada y delinquen desde las cárceles, se convierten en delincuentes cibernéticos porque no tienen ninguna ocupación. Entonces, a través de esa iniciativa legislativa, a nosotros nos interesa que puedan instalarse empresas productivas y zonas francas en las cárceles y que los reos tengan la obligación de trabajar para a través de ese trabajo puedan ser autosuficientes, puedan pagar por un techo, pagar por su alimentación, pagar por su agua potable, por su energía eléctrica, por su salud, y que entonces dejen de ser una carga para el Estado. ¿Y usted cree, perdón que lo interrumpa, que con una legislatura, con una ley eso se resolvería si no hay voluntad para hacerlo? Porque en este momento son muchos los planteamientos que se han hecho de poner bloqueadores, por ejemplo, de la señal celular en las cárceles para que no cometan los delitos que muy bien usted está indicando, que se delinque desde la calle, desde la cárcel. Y ni siquiera eso se ha enfrascado el gobierno, y no me refiero a este, porque eso lo planteó uno de los gobiernos del PLD y no se ha hecho, porque está siempre el tema de cómo entran los celulares, está bien, pero cómo se producen las llamadas y ese accionar que ellos tienen desde la cárcel, algún engranaje hay. Entonces, con una ley se cumpliría eso y la voluntad del que va a ejecutar la ley, ¿dónde queda? Evidentemente que se necesita de voluntad para cumplir la ley, pero tenemos que empezar por tener la ley. Tú figuras que no tuviéramos ninguna ley pensando en que no hay voluntad. Entonces viviríamos, como dicen popularmente, como chivos sin ley. Tenemos que empezar con la iniciativa legislativa y luego impulsar para que se cumpla esa ley. Pero ese proyecto de ley del que yo te comento es bastante ambicioso, porque yo te comentaba que perseguía 3 macroobjetivos. Pero el simple hecho de que los recintos carcelarios sean autosuficientes le ahorraría al pueblo dominicano más de 5 millones de pesos al día prorrateado, que nosotros invertimos en los reos y es prácticamente como invertirlo en un barril sin fondo. Porque a través de esa iniciativa legislativa y fomentando la voluntad para el cumplimiento de esa ley, entonces nosotros tendríamos una sociedad más justa. Porque imagínate que nosotros en esa ley que también pretendemos proponer un programa de reforma integral y de clasificación y vayamos reformando presos, son delincuentes menos que tendremos en la sociedad. ¿Y usted no puede acercarse a un legislador de lo del PRM y presentarle esa iniciativa como ciudadano interesado para que esos proyectos vayan caminando, lo que usted llega al Congreso porque si el gobierno, por ejemplo, se va a ahorrar 5 millones 5 millones diarios. Eso es un proyecto que sería importante contar con él para el dinero que destina el gobierno en esos reos, pues al ahorrárselo, se hagan más obras. Y así con un diputado de los del PRM se somete el proyecto y se va empujando. ¿No le ha pasado eso por la cabeza de
de hacerlo por esa vía mientras usted llega, sí, verdaderamente, ¿verdad? Los PRMistas, la población de Santo Domingo Norte Le favorece. le favorece ahora en las elecciones. Yo como catedrático universitario siempre he creído que el conocimiento debe ser libre. Yo de entrada le comentaba que ese es un proyecto que pudimos plasmarlo en un programa de gobierno en materia de juventud para la campaña del 2012. Es un proyecto público porque ya sí lo establecimos. Y aún habiendo transcurrido más de una década, nadie se ha preocupado por presentar una iniciativa legislativa, porque yo estoy planteando aquí una idea, pero una idea no es un proyecto de ley. Hay que sentarse a escribirlo No, para que eso pueda es materializarse. el primer impulso. Sí, yo pudiera darle a cualquier persona un primer impulso, pero luego tiene que ejecutar su tarea. Yo te comentaba que hace más de una década esas ideas fueron libres. Nosotros pudimos plasmarlas en un documento que fue público, pero sin embargo nadie ha propuesto una iniciativa legislativa en ese sentido. Y yo como tú entiendo que sería bastante interesante y sería un ahorro sustancial, porque al Estado Dominicano eso le ahorraría alrededor de 8.000 millones de pesos al año en promedio, que pudiéramos invertirlo en proyectos sociales que impacten las comunidades más desposeídas, y ahí sí estaríamos viendo alguna tasa de retorno, no como lo que tenemos hoy día, que es prácticamente un barril sin fondo. Osiris, en ese mismo sentido, en ese mismo orden, las ciudades del mundo donde crece el sector inmobiliario casi siempre se ve reflejado en la economía local. ¿Cómo trabajarían ustedes teniendo en cuenta que Santo Domingo Norte es uno de los sectores o de las zonas donde más está creciendo el sector inmobiliario? Vemos a diario que sale un nuevo proyecto habitacional grande, se le están haciendo el tema de la comunicación vial y todo esto. ¿Cómo se trabaja para que esos beneficios que pudiera dejar el sector inmobiliario se queden en esa comunidad? ¿Cómo tú lo trabajarías desde el Congreso? Sí, Rodney, realmente el sector construcción dinamiza la economía de cualquier país, y eso lo hemos visto posterior a la pandemia. Uno de los sectores que más ha dinamizado la economía es precisamente el sector construcción y el sector inmobiliario. Realmente, para que el dinero se quede en la demarcación, pues evidentemente que tiene que haber un incentivo y una promoción para que capital local invierta en esos proyectos, porque en esos sectores la mayor parte de los beneficios siempre lo obtiene quien invierte el dinero. Y también hay una distribución ya desde el punto de vista de los empleos. Cuando tú garantizas que la mayoría de empleados sean de la demarcación donde se ejecuta el proyecto, entonces evidentemente que va a tener un flujo debido al pago que hacen los constructores o contratistas cada fin de semana, y eso dinamiza la economía. Entonces nosotros lo que tenemos es que incentivar eso, pero también, aparte de ese aspecto, es importante que nosotros también pongamos un foco de atención especial a las condiciones en las que se desarrollan esos proyectos habitacionales, porque muchas veces crecemos de manera desorganizada y eso impacta negativamente a la comunidad y al entorno. Por ejemplo, en muchos puntos del país, donde tenemos un gran crecimiento habitacional, no tenemos ni siquiera una garantía de los servicios que necesitan esos futuros habitantes que van a ocupar esos territorios. Aquí, en muchas demarcaciones, no tenemos ni siquiera sistema de alcantarillado. Estamos más atrasados que la Roma del Imperio Romano. Entonces eso es penoso. Nosotros deberíamos cumplir más con la normativa de planeamiento urbano para no crecer tan desorganizado y que podamos tener una mejor y mayor planificación en aras de garantizar mayores condiciones de vida para los municipios de Santo Domingo Norte y de otras demarcaciones. ¿Cuáles obras importantes que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente y a desarrollar aún más Santo Domingo Norte se necesitan? Ustedes tienen el metro, pero faltan otras cosas para complementar. Sí, Yudelkis, en Santo Domingo Norte falta mucho por hacer, pero
el propio municipio se comporta como un hotel en el sentido de que la mayoría de municipios, cuando dan las 7 de la mañana, van a estudiar y a trabajar al Distrito Nacional. Y eso crea un caos en el transporte. Entonces, desde mi perspectiva, nosotros necesitamos un desarrollo industrial y empresarial a lo interno del municipio. Y tenemos zona idónea para ello. Ahí tenemos una franja que está entre la circunvalación y la Charles de Gaulle Jacobo Masluta, que sería bastante propicio para incentivar ese desarrollo industrial y empresarial que genere un flujo vehicular inverso en el municipio. Es decir, que en vez de los municipios cruzar puentes, que se muevan hacia el interior del municipio. Eso crearía una dinámica de movimiento traslacional bastante positivo y generaríamos puestos de trabajo en el municipio. Eso sería desarrollo, eso implicaría desarrollo. ¿Quién tendría que impulsar esa, digamos, esa ola? Esa iniciativa. Esa iniciativa, ¿quién tendría que impulsarla? Bueno, nosotros desde la Cámara de Diputados tenemos el compromiso de impulsar un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley de Desarrollo Rural, que entre otras cosas busca impulsar esa iniciativa, pero luego hace falta también la voluntad del gobierno. A nosotros como legislador nos toca ese rol de impulsar ese proyecto de ley y de hacer las labores que sean necesarias para que el gobierno pueda ir de la mano con nosotros y darnos ese impulso y que se cree ese desarrollo industrial y empresarial que va a estar vinculado al progreso de un municipio como Santo Domingo Norte, que es hoy día el tercer municipio más grande con el que cuenta el país. Osiris, muchísimas gracias por tu tiempo. Las puertas de este programa siempre estarán abiertas para usted y éxitos en las venideras elecciones. No en la primaria, porque él dijo que es precandidato, todavía Sí. no tiene, Bueno, ¿verdad? sí, pero si Así gana, que- ¿no? Éxito. Y sobre todo que podamos ver esas iniciativas en curso, porque me parecen Sí, interesantes. por supuesto. Muy bien planteadas. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar en este prestigioso espacio y sepan que así será, que estaremos por aquí ya luego siendo candidatos. Ah, como así excelente. será, Dios mediante. Bueno, Amén. Y si, que así y si es sea. diputado, tiene que volver. Desde por luego no, que sí. no, claro que sí, Ah, es el bueno. compromiso, señores. Vamos a hacer una nueva pausa y de regreso mucho más contenido en Despierta RD.